la Edad Media, los caballeros estaban en la cima de la escala social, con el mejor entrenamiento, la mejor ropa, las mejores armas y supuestamente los mejores modales. Eran lo que todos los demás aspiraban a ser. Los caballeros eran los guerreros más temidos y mejor protegidos en el campo de batalla medieval, mientras que fuera de él se encontraban entre los miembros de la sociedad mejor vestidos y de moda. Sin embargo, alcanzar este estatus elevado se volvió cada vez más desafiante a medida que avanzaba la Edad Media. Los requisitos incluían un nacimiento aristocrático, entrenamiento desde la infancia, dinero para armas, caballos y escuderos, y un conocimiento de las reglas de la caballería. El proceso para convertirse en caballero comenzaba desde la infancia. El punto de partida típico para un joven de 7 a 10 años era convertirse en un paje. A partir de los 14 años, el siguiente paso era convertirse en escudero, que tenía más responsabilidades que un paje, aprendiendo a usar armas reales y comenzando una educación especialmente en el estudio de la caballería. Los escuderos ayudaban a los caballeros en tiempos de paz y guerra, sosteniendo sus lanzas o escudos adicionales, limpiando su armadura y cuidando los varios caballos que poseía cada caballero. Mientras los caballeros combatían, ellos observaban, siempre dispuestos a rescatar a su señor y aquel amasijo de hombres y caballos, cubrirlos si caía y prestarle toda clase de ayuda posible. En algunas ocasiones consta que fueron mucho más allá, tomando parte activa, pero los caballeros evitaban combatir contra los escuderos del bando enemigo y preferían buscar un caballero de su rango o superior. Los escuderos, por su parte, deseaban enfrentarse a caballeros para obtener prestigio, matando o capturando a un enemigo noble. Estos servicios en el campo de batalla perfeccionaban al aspirante en el conocimiento de la profesión de las armas, y las pruebas de habilidad que se les permitían cuando se celebraba un torneo les daban la oportunidad de distinguirse a ojos de la gente y de hacerse un nombre entre los heraldos y cronistas de hazañas caballerescas. Si un escudero se había comportado bien durante el periodo de servicio, era poco frecuente que el señor se negara a conceder el honor de ser nombrado caballero al alcanzar la edad de 21 años, y a veces, si el joven se había destacado por alguna acción valerosa o galante, era admitido antes de cumplir esa edad. Para la ceremonia de el espaldarazo, un futuro caballero se daba un buen baño y mantenía vigilia en la iglesia durante la noche. En el día de la ceremonia, el escudero estaba vestido con una túnica blanca y un cinturón blanco para simbolizar la pureza, medias negras o marrones para representar la tierra a la que algún día regresará, y una capa escarlata por la sangre que ahora está listo para derramar por su varón, soberano e iglesia. Le tocaban con su espada en sus hombros y era bendecido por un sacerdote con la condición de que siempre protegiera a los pobres y débiles. La cuchilla tenía dos filos, una para representar la justicia y el otro para la lealtad y la caballería. La ceremonia se completaba con una gran fiesta. Normalmente solo podían llegar a ser caballeros aquellos que poseían tierras o ingresos suficientes para hacer frente a las responsabilidades de su rango. Estos debían de seguir un código de caballería donde se comprometían a defender a los más débiles, ser cortés con todas las mujeres, ser leal a su rey y servir a Dios en todo momento. El código de la caballería exigía que un caballero tuviera misericordia de un enemigo vencido. Sin embargo, el hecho mismo de que los caballeros se formaron como hombres de guerra, muchas veces no se cumplía este código. El trabajo de un caballero implicaba ser parte del ejército privado de su señor. En algunos países como Inglaterra, esta posición implicaba ser el vasallo exclusivo del rey, convirtiendo a los caballeros en militares nacionales. Otros países como Francia permitieron a los nobles locales reclutar caballeros, lo que condujo a un poder más descentralizado en la región. Como mercenarios glorificados para sus señores, tenían que estar listos para luchar o ayudar a escoltar a su jefe en los viajes, pero a veces esos deberes eran rápidos y sin esfuerzo, con excepción de campañas largas para conquistar territorios como por ejemplo las cruzadas. Así que los caballeros tenían muchas oportunidades durante todo el año para entrenar, participar en torneos, cazar y cortejar mujeres. Eventualmente el suministro de caballeros disminuyó y los que quedaban necesitaban trabajar más, pero tomó algunos cientos de años llegar a este punto.
Los caballeros no pagaban impuestos porque su función era la protección militar, pues servían al rey o a otro señor feudal como contrapartida por la tenencia de un dominio territorial o por dinero. Tenían también una serie de derechos políticos, debían ser juzgados por sus iguales o por sus señores. Su juramento tenía mayor fuerza que el de un plebeyo. Estaban exentos de algunos castigos como la horca o los azotes. La decapitación era el castigo para los nobles. Gozaban de mayores multas compensatorias y tenían la opción del duelo judicial, batirse en duelo. De este modo, el ganador del duelo tenía la razón. Todos estos privilegios facilitarían la formación de linajes y de un ideal de nobleza que les diferenciaba del resto de la sociedad a través de signos externos como el ropaje, el armamento, el ajuar, las costumbres, el ocio, el lenguaje, etc. No todos los caballeros eran iguales, ya que existían diferentes rangos. Un caballero que luchaba bajo el mando de otro era considerado caballero soltero. Un caballero que comandaba un ejército o batallón llevaba el título de caballero banneret. Para subir de rango había que demostrar valentía o logros. Antes de ponerse la parafernalia defensiva, todo caballero que se preciara debía vestirse con una primera protección del cuerpo que se ubicaba encima del torso. Usualmente, todas estas prendas eran utilizadas para amortiguar los golpes y evitar que la armadura rozase directamente la piel. El gambesón era un camisón de tela gruesa que evitaba que el frío metal pellizcase la piel de su portador. Solía estar fabricado de cuero, lana o lino. La cofia era la versión militar de la crespina, una prenda utilizada para proteger la parte superior de la cabeza. Estaba acolchada y servía para aislar el cuero cabelludo del roce del yelmo. El yelmo era la parte indispensable de toda armadura, debido a que su función era proteger la cabeza, una de las partes de mayor importancia del cuerpo. La coraza, una pieza bastante revolucionaria en el siglo XIV, se correspondía con la parte de la armadura que cubría el torso y en la que además se enganchaban algunos otros elementos, y estaba formada por un peto que protegía la parte delantera del cuerpo, un espaldar que, como su propio nombre indica, salvaguardaba la espalda de los golpes de los enemigos, un faldón, una pieza utilizada para proteger la cintura, las escarcelas, dos piezas metálicas que asías al peto servían para proteger las caderas, solían llegar hasta medio muslo. Los caballeros de la Edad Media usaban una variedad de armas. Algunas armas fueron más efectivas al cargar contra un caballo, como la lanza, mientras que otras fueron mejores para el combate cuerpo a cuerpo, como la espada. La lanza era un palo largo de madera con punta de metal y protectores de mano. Como la lanza era tan larga, el caballero podía atacar desde su caballo. Esto le dio al caballero una gran ventaja contra los soldados de a pie. La lanza también podría usarse para derribar a los caballeros enemigos de sus caballos. La espada era el arma preferida una vez que el caballero había desmontado o si su lanza se había roto durante la batalla. Algunos caballeros preferían una espada de una mano y un escudo, mientras que otros preferían una espada de dos manos más grande. La maza era un palo con una gran cabeza de acero. El caballo de batalla sobre el que cabalgaban los caballeros medievales para combatir o en las justas era el corcel. Se solían proteger con una barda hecha de cuero o de metal a modo de armadura, y eran ejemplares verdaderamente poderosos, capaces de soportar el peso del caballero y su armadura sin problemas. Esos caballos también se denominaban destreros y eran muy caros, llegando a costar hasta 10 veces más que un caballo común. La ciencia moderna nos ha hecho conscientes del valor nutricional de nuestros alimentos, pero las personas en la Edad Media no sabían mucho sobre lo que comían. Sus dietas consistían principalmente en carne, pan y cereales. La carne era cara para la persona común, por lo que los caballeros probablemente tenían más acceso a los productos cárnicos que el siervo promedio. El alcohol era esencialmente el único líquido que las personas podían beber sin preocuparse de que fuera venenoso o contaminado. Los alimentos que los caballeros comían durante una campaña militar, por ejemplo una cruzada, era pan mohoso, galletas y o carne cruda o poco hecha, todo ello regado por algo de vino y cerveza. Más allá del pan, el otro alimento básico era el potaje, aunque solía elaborarse también con grano gracias a su facilidad de cultivo y a su aporte calórico. Este solía hervirse
con judías secas y guisantes, lo que añadía una interesante cantidad de proteínas. Lo que escaseaba era sin duda la carne y el pescado. Lo más fácil de encontrar eran los primeros, aunque solo cuando se procedía a la rapiña y el saqueo en algún pueblo o granja arrasado en batalla. A finales de la Edad Media, el caballero ya no era una parte importante del ejército. Esto fue por dos razones principales. Una razón fue que muchos países habían formado sus propios ejércitos permanentes. Pagaban soldados para entrenar y luchar, ya no necesitaban señores para luchar como caballero. La otra razón fue un cambio en la guerra. Las tácticas de batalla y las nuevas armas como los arcos largos y las armas de fuego hicieron que la armadura pesada que usaban los caballeros fuera engorrosa e inútil. Esto hizo mucho más fácil armar a un soldado y pagar por un ejército permanente.